¿Cuáles son los puntos más conflictivos de la negociación por la ley bases? Es de lo que vamos a hablar con Lucas Raffo, analista político que ya está conectado con nosotros. Lucas, buen día, ¿cómo estás? Hola Rocío, buenos días. Gracias por la oportunidad. Bueno, una semana clave, ¿no? Para ver cómo se cierra o cómo avanza, mejor dicho, este primer capítulo político, ¿no? O con un triunfo en el Congreso. Es lo que espera por lo menos el oficialismo en esta instancia. Así es, Rocío. El gobierno me parece que apunta a un debate rápido para tratar de llegar al 25 de mayo con el proyecto de ley bases y con el paquete fiscal aprobados. Sin embargo, y más allá de que muchos estamos poniendo la mira en el poroteo por la votación, hay una parada previa que es tan o más importante, que es el debate en comisiones, donde el gobierno tampoco tiene asegurado el dictamen de mayoría, que es fundamental para después en el recinto discutir y conseguir aprobar los proyectos de ley. ¿Cuáles podrían ser estos puntos que todavía no terminan de estar claros en las negociaciones? Bueno, hay dos o tres puntos, pero el primero no tiene tanto que ver con los temas de discusión, sino más bien con la composición de la Cámara. ¿A qué voy con esto? En diputados, el peronismo, el kirchnerismo o los bloques opositores duros al proyecto de ley tienen una minoría y al gobierno le alcanzó con algunas concesiones en las comisiones para lograr apoyar el proyecto de Claro. ley. Acá la oposición dura a los proyectos de ley está a 4 votos de voltearlo. Son 33 de mínima, más allá de que algún gobernador obligue a su senador a distanciarse en ese voto. Lo cierto es que está mucho más complicado. Entonces ya el campo pasa a ser el de mostrarse como aliado al gobierno. Y además en las comisiones hay varios opositores no kirchneristas, pero que tienen una postura muy dura con Javier Milei. Entonces también, más allá de los temas, es bueno ver cómo se puede Claro, contener si ese lo sector. dejamos avanzar. ¿Y ves una posibilidad de que lo den vuelta? Porque pensaba en que incluso, ¿no?, en el voto afirmativo de un montón de diputados, justamente en la antesala a emitir ese voto, presentaban críticas respecto al gobierno de Javier Milei, pero aún así votaban a favor, ¿no? Como diciendo, vamos a darle al presidente de la Nación las herramientas que necesita a esta instancia, ¿no?, para hablar también de gobernabilidad y para que después no digan justamente que no se colaboró desde los distintos sectores, que digamos, después la foto no sea que ellos también sean responsables de las decisiones que se toman, ¿no?, en el marco de todas estas reformas que se propone, y si tuvo o no Javier Milei las herramientas necesarias para llevar a cabo su programa. Así es, Rocío. De hecho, por eso el diálogo tan febril se está dando no solamente en el recinto, sino también entre la Casa Rosada y los gobernadores. Y algunos gobernadores muy puntuales, sobre todo los patagónicos, son quienes tienen la llave de este proyecto de ley. El capítulo de energía y hidrocarburos, digo, de los que levantó polvareda en la discusión en diputados. Sin embargo, a cambio de algunas concesiones muy particulares, algunos diputados aprobaron y otros simplemente se abstuvieron. Claro. Recordemos que la abstención también es una herramienta para no otorgarle a la oposición la mayoría que necesita para tumbarlo y en todo caso librar al gobierno de conseguir los votos que le faltan. Creo que el capítulo fiscal, sobre todo el paquete de la ley fiscal sobre las cuestiones vinculadas a grandes inversiones, es uno de los puntos de conflicto, porque bueno, todos ahí quieren saber en qué consisten esas grandes inversiones, cuáles son los alcances de los blanqueos, Claro. etcétera, etcétera, etcétera. Y después también en el capítulo de la ley bases, bueno, me parece que las provincias van a estar mirando muy atentamente el capítulo de hidrocarburos. No quiero dejar afuera la cuestión del Tabaco, que es un capítulo que se introdujo en diputados, pero que genera mucha controversia y que tenés muchas provincias atravesadas por lo que uno puede ese lobby o ese interés particular, ¿no? Entonces también hay que ver qué función tiene o qué termina generando este capítulo Claro. adentro de la ley base. ¿Qué se agregó, Lucas, en diputados respecto a ese sector? Bueno, básicamente eso, ¿no?, de un impuesto que de alguna manera beneficia a grandes empresas que vienen perdiendo mercado frente a la tabacalera Sarandí, digamos, que es la que viene hace tiempo
mediante un amparo que hace que no esté pagando el impuesto mínimo. Pero, bueno, obviamente eso las otras empresas lo ven como una competencia desleal. Claro. Y tenés muchas provincias divididas. O sea, en realidad, si vos votabas a favor del proyecto, estabas de un lado de la campana, y si votabas en contra, en realidad estabas del otro. No, entonces, por eso tenés un gran número de abstenciones en ese Bueno, proyecto de ley. con nombre y apellido, algunos diputados nombraron en el debate, ¿no? Las empresas que estuvieron haciendo lobby como parte de esa negociación. Pensaba también, lo conversábamos incluso hace un ratito con Ariel Maciel, ¿qué puede llegar a pasar con el capítulo fiscal, en particular el apartado del impuesto a las ganancias y lo que mencionabas también, el voto clave de los senadores patagónicos en ese sentido? Sí, recordemos que el impuesto a las ganancias es un impuesto coparticipable, es decir, es un recurso que las provincias luego reciben, o reciben en gran parte, ¿no? Entonces, recordemos que más allá de que con Massa han votado a favor del quita, ¿no? De la rebaja de ese impuesto, bueno, ahora estaban diciéndole a Javier Milei que lo que necesitaban era ponerlo. También al presidente le conviene esto, porque recordemos que en medio de la batalla por la reducción del déficit fiscal o por el superávit fiscal, todo lo que huela a recaudación no va a venir mal. Y recordemos que el Estado había dejado de recibir numerosos recursos por esta medida del impuesto a ganancias. Después hay que ver qué impacto tiene en la clase media. Pero bueno, la cuestión de lo electoral puede esperar un poquitito más. Lo cierto es que el gobierno necesita de los gobernadores para aprobar estos Y los proyectos de ley. gobernadores Y necesitan los fondos, pero bueno, exactamente. particularmente en este sentido, en las provincias patagónicas, que los salarios son más altos respecto, ¿no?, de la media en todo el país, dicen no acompañarían, por lo menos eso lo que haría que vuelva ese capítulo fiscal a la Cámara de Diputados. Allí sí dicen, nos decía por ejemplo Ariel Maciel recién, los acuerdos mucho más sólidos, ¿no? Incluso por la composición que tiene la Libertad Avanza dentro de la Cámara de Diputados y por el número con el que terminó aprobando, ¿no?, los distintos apartados, un número mucho mayor respecto a lo que es su propia fuerza. Sí, exactamente, porque en este caso, al ser sobre todo diferente, al tener la Libertad de Avanza un contingente legislativo un poquito más grande que el que tiene en el Senado, lo cierto es que también al dialogar con los bloques es mucho más fácil que dialogar con los gobernadores. Vos lo Claro. que tenés en el Senado son muchos actores astillados, porque el bloque peronista ni siquiera tiene una postura unificada frente a la ley, sobre todo a la ley bases. Recordemos que hay ya dos gobernadores que expresaron que quieren que sus legisladores estén a favor. Esto que en el caso de Raúl Jalín de Catamarca hay solo un legislador que controla, la otra Lusachi claramente dijo que va a votar en contra. El otro es Flavio Fama, que no hay que dejar de lado, que es un ex rector universitario, con todo lo que durante el mes pasado se conversó respecto del presupuesto universitario. Y en Tucumán tenemos lo mismo, Jaldo, que tiene una senadora, pero el otro senador es Juan Mansur. ¿Qué es lo que va a hacer Mansur con respecto a esto? Bueno, Jaldo, que dijo, acá empiezan los gobernadores. dijo recientemente, yo soy peronista, no soy kirchnerista, ¿no? Una cosa, digamos, con todas estas negociaciones, incluso vos lo decías, con la participación de Mansur en el último tiempo del gobierno de Alberto Fernández, fue todo un título, pensando en cómo se está reconfigurando, mejor dicho, el tablero político. Por otro lado, Lucas, esta semana llega la otra medida de fuerza de la CGT. ¿Qué significa eso para el gobierno nacional? Bueno, si me preguntás a mí, yo creo que el gobierno va a seguir apelando a su táctica, ¿no?, del manual del principio de revelación. Me parece que este paro lo ayuda un poco en términos de, bueno, crea un adversario, lo pone enfrente y le da una excusa narrativa. Siempre pongo el foco en narrativa porque después en el día a día la realidad un poco te va comiendo, pero en la narrativa de, bueno, estos son los que no me dejan gobernar, estos son la casta, seguramente esperar el tuit de Javier Milei a las 4, 5, 6 de la tarde hablando de esto. Ayer apareció Alberto Fernández en una entrevista. Creo que esto también es un poco el síntoma de la necesidad que tiene el peronismo de empezar a medir fuerzas y empezar a generar incentivos para armarse de cara a lo que va a ser el año que viene. Ya estamos, el año pasa rápido y cuando nos querramos acordar vamos a estar otra vez discutiendo listas, armados, etcétera, etcétera, porque a mitad del año que viene
tenemos elecciones legislativas Ujú. que van a ser claves tanto para el gobierno como para la oposición. Y me parece que un poco ahora el peronismo está saliendo de ese letargo, ya pasaron los primeros 100, 120 días del gobierno, y hay que ver qué resultado tiene este paro. La movilización del otro día, el 1 de mayo, en comparación, por ejemplo, a la de la marcha por la educación, fue mucho más chica, con mucho más aparato, mucha menos gente, en términos de individualidad. Hay que ver si aparece en el peronismo o en el espacio opositor un liderazgo que logre representar, por lo que yo por lo pronto veo hoy, es un grupo de gente, muchísima gente, que es opositora al gobierno, pero no se referencia en ninguno de los Claro. nombres que vemos hoy desfilando. Lucas, pacto del 25 de mayo, ¿qué va a pasar finalmente con eso? ¿Deberíamos prestarle la atención que en algún momento intentó que le demos el propio presidente de la Nación con el anuncio a la convocatoria? Bueno, en el gobierno están muy confiados porque ya han mandado a hacer medallas y han Ah, salido algunas cuestiones contanos vinculadas sobre a toda esos la datos de organización. color, ¿no? Yo no tenía idea, por ejemplo, medallas para quienes vayan y participen de la firma. Exactamente, están preparando todo el lugar, uno puede ir viendo en las redes sociales que se está preparando por lo menos eso, faltan 20 días, 19 días, pero más allá del optimismo que tiene el gobierno, claramente todo está atado a lo que pase estas 2 semanas en el Senado. Recordemos que la precondición para dialogar era tener aprobados los proyectos de ley. Muchos dicen, no se sabe si se va a llegar para el pacto de mayo, lo veremos cómo se está en ese día, digo, Claro, si llegás al 20 de mayo con algo más o menos acordado, qué sé yo, un dictamen de mayoría aprobado, pero con fecha todavía de definir la sesión, claro. bueno, quizás se haga. El tema es que los gobernadores están preparados para dialogar, ellos evidentemente quieren brindar herramientas al gobierno, muchos de los puntos que expresa este pacto de mayo son de alguna manera cosas en las que todos estamos de acuerdo, las diferencias aparecen a la hora de la implementación. Todos Claro. estamos de acuerdo con el superávit fiscal, el tema es quién lo paga. Entonces ahí me parece que el gobierno es optimista, sabe también que tiene de vuelta la narrativa, el control de la narrativa, que durante abril un poco se fue perdiendo, pero ese control que le permite decir, esto no sale porque no me dejaron. Ujú. Tiene crédito todavía esa mirada. Vamos a ver cuánto le dura, hasta qué punto va a ser el no me dejen, va a ser el, bueno, no me importa, resolver igual, para eso te Bien. voté. Bueno, ahí estaba entonces, Lucas, como siempre, y te agradecemos mucho el contacto y que nos hayas traído tu análisis al respecto de la página política. Gracias. Gracias a vos, Rocío, y que tengas